Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al 19º episodio de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a Mauricio Pastorini, un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo en Perú, en la FlutterConf el año pasado. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Kevin, ¿cómo andás? La verdad que sí, un gusto volver a verte y nada, re entusiasmado de estar acá, gracias por la invitación. Y sí, la verdad que un gusto verte después de tanto tiempo en el FlutterConf en Perú, la verdad, estuvo muy lindo allá. Sí, súper interesante y se aprendió muchísimas cosas de grandes expertos que estuvieron ahí compartiendo su conocimiento. Bueno, vamos a empezar lo que es el podcast y lo primero que me gustaría saber es ¿quién es Mauricio Pastorini? ¿Quién es Mauricio Pastorini? Bueno, yo soy Mauricio Pastorini, hoy en día soy fundador y CEO de Somnio Software. Soy ingeniero en informática, ingeniero en software acá en Uruguay. Hoy en día soy de Uruguay, pero soy un poco ciudadano del mundo porque me paso viajando. Bueno, estoy en la tecnología desde que era muy chico, desde los 14 años, Wow. cuando arranqué, sí, instalando redes y estudiando sistemas operativos como para poder levantar lo que son sistemas y jugar con mis amigos en las LAN party, ¿viste? La famosa cuando jugabas con amigos ahí. Y bueno, de ahí seguí haciendo programación hasta, bueno, hoy en día dedicarme a la dirección, digamos, de empresas de software y tecnología. Y fuera de la parte tech, ¿quién sería Mauricio Pastorini? Bueno, fuera de la tecnología, yo siempre dije que mis dos mundos son la tecnología y la música, Ok, porque bueno, la música es algo que lo hago muy desde chico también, desde los 10 años, así que es mi hobby preferido. Toco la guitarra y canto desde chiquito, pero bueno, hoy en día la música está ahí de hobby para los fines de semana y después del trabajo. Y luego soy un apasionado, digamos, de los deportes, me encanta hacer distintos tipos de deportes. Acá en Uruguay es muy famoso el fútbol, el ok. cual no juego mucho, así Pero que no, está. no es lo mío, pero está por lo general con algunos amigos. Y después vida cotidiana de deportes. Ahora en este momento es en febrero, digamos, en verano, así que puedo hacer bastante cosas en la playa como voleibol, slackline y demás, así que nada, este es un poco mi hobby preferido, lo que es el deporte y la música. Y bueno, y después me encanta leer, me encanta trabajar en proyectos personales, saber todo tipo de cosas, experimentar, así que bueno, es bastante diversa mi vida. Mauricio. Vamos a continuar con el podcast y lo primero que vamos a ver es tu experiencia como desarrollador. Y quisiera que nos vayamos unos años atrás porque me dijiste que desde los 14 años ya tuviste la mentalidad o el mindset de la tecnología. ¿Cómo empezó todo y cómo se convirtió hoy en día un amor para todo lo que es el software? Y es una historia larga, la verdad, Kevin, pero sí, si te la tengo que resumir, yo cuando era muy chico es bastante interesante que, bueno, siempre me gustaron todas las que son las computadoras y demás, y mi viejo una vez me dijo, le pregunté, me encantan las computadoras, ¿qué puedo hacer? Me dijo, tenés que ser ingeniero de sistemas, y yo dije, bueno, vamos para ahí, y bueno, desde ahí como que empecé, como te decía, a los 14 años, después a los 16 empecé a hacer algunas páginas en HTML, JavaScript, pero todo súper informal, viendo videos y viendo lo que podía desde internet. Bueno, después empecé ahí sí ya la carrera de ingeniería de software, digamos, cuando tenía 18, y de ahí he estado con la tecnología dándole y aprendiendo cada vez más. En la universidad estuve bueno, bastante tiempo y desde ahí empecé a trabajar con 19 años en Genexus, no sé si lo conoces, pero es una empresa en Uruguay bastante conocida, es un low code, cross platform, así que se conecta los inicios de trabajo con el fin ahora, que también estoy en cross platform. Pero bueno, desde ahí empecé a trabajar como desarrollador, trabajando en Genexus y después haciendo cosas en HTML y CSS. Y bueno, después fue cada vez evolucionando más, pasé la verdad, por pila de trabajos que hacían todo el full cycle de desarrollo. Empecé a trabajar bueno, después de HTML y CSS en JavaScript. Me cambié a KPMG, que ahí trabajé bastante tiempo, muchos meses, y un par de años en todo lo que es la arquitectura de software. A mí me empecé a separar un poquito por un momento en mi vida profesional de lo que era el desarrollo, pero bueno, tomaba decisiones más que nada a nivel de arquitectura. Y bueno, después empecé a emprender, ahí sí empezó mi vida un poco más de emprendedor en la parte de tecnología, me separé y empecé a hacer freelance, y en la parte de freelance ahí tenés de todo un poco, porque bueno, ahí toqué .NET, Python, tuve mucho Node.js,
todo lo que es Flask, de Django, cuestión de algo que me pedían los clientes y me lanzaba a aprenderlo y intentar solucionar ese problema, así que ahí estuve bastante tiempo. Y bueno, desde ahí empecé también a lanzar algunos proyectos, dos emprendimientos bueno, no siguieron, pero fueron una fuente de experiencia, de conocimiento y de nutrición profesional que me sirvió un montón. Uno de ellos era una alarma de autos, Ok. IoT, digamos, que mezclaba lo que es hardware con software y bueno, avisarte al celular y todo. Y bueno, después una aplicación que era un producto, digamos, para conectar gente que quería salir a hacer actividades y bueno, era como una red social, digamos. Y bueno, desde ahí seguí trabajando y bueno, hoy en día fundé hace ya varios años Somnio Software, en lo cual es una empresa que nos dedicamos a todo lo que es desarrollo a medida, con un fuerte expertise en Flutter, que es la tecnología que más utilizamos y trabajamos. Y bueno, desde ahí se fue como que desapegando un poco mi experiencia como desarrollador. Ahora me dedico más a la dirección, pero bueno, siempre con la pata y técnica y ayudando a también organizaciones y equipo interno y clientes a bueno, desarrollar productos digitales, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, soy profesor de arquitectura de software en la facultad, en la Universidad de Ort, Uruguay. Y la parte de enseñar siempre es algo que me quedó ahí, como para poder divulgar el conocimiento. Así que bueno, hoy en día son esas dos como la parte más grande de mi carrera y la experiencia que me fue formando estos años, ¿no? Súper, súper, Mauricio. Oye, tocaste un tema que es prácticamente el emprender. Y veo que con todo esto que me acabas de contar, tienes el espíritu emprendedor y bueno, has podido cosechar todos estos éxitos. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están viendo en este momento o están escuchando y tal vez tienen ese bicho de empezar a aprender, pero siempre hay una incertidumbre, que es el que funcionará, no funcionará? Y tú mismo lo dijiste, tuviste dos proyectos atrás que quedaron y capaz que Somnio fue uno de los terceros o bueno, podría ser uno, pero fue el que dio éxito, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas que tienen ese bicho o ese limitante tal vez de lanzarse o miedo, llamémoslo, que podría tal vez parar su carrera profesional? Y yo creo que como todo lo que decimos los programadores y ingenieros depende de dónde vengas y cuáles sean un poco uno a veces los miedos que puede tener, ¿no? Yo creo que lo más importante depende primero en qué estadio estás en tu vida. Obviamente no es lo mismo alguien que está más joven, que capaz que tiene menos responsabilidades en su vida, como alguien que bueno, ya tiene responsabilidades financieras y demás. Así que bueno, nada, a veces es más difícil o más fácil, depende del contexto, ¿no? Así que bueno, lo primero que diría es que si sos una persona que bueno, está queriendo arrancar, queriendo emprender y te podés dar el lujo como que de tirarte de una a la piscina, digamos, como decimos acá, yo creo que es algo que está bueno arrancar y lanzarse y probar. Yo creo que los miedos a veces son a veces porque uno piensa que también emprender es hacer lo que le gusta a nivel técnico, por ejemplo. Estamos hablando en el entorno de un contexto de programación de un programador. Dice, bueno, quiero emprender para hacer freelance o para hacer mi propia empresa y después a veces uno se va dando cuenta que para tener la empresa tenés que trabajar mucho en la parte comercial, en la parte de marketing, de finanzas y todo. Entonces eso a veces como que termina como un choque de realidad, ¿no? Bueno, para trabajar a veces y emprender no es solo hacer la parte técnica. Eso fue uno de los mayores aprendizajes que tuve cuando arranqué. Y bueno, lo otro es que yo creo que uno se tiene que proyectar y tiene que ver cómo quiere su vida en unos años, cómo se imagina trabajando. Yo creo que también hay un tema de que mucha gente quiere emprender, pero a veces tiene que saber también qué es lo que conlleva emprender, ¿no? Esto de no solo trabajar como programador, sino que poder abrirse en otros skills y en otras áreas, digamos, de una empresa que se necesita y un emprendimiento y estar a gusto con eso, ¿no? Entonces yo creo que el miedo a veces se puede quitar un poco por proyectarse y empezar a crear hábitos, ¿no? Que la parte de hábitos es algo que para mí es súper importante y que, bueno, a veces uno le genera miedo por no tener a veces los hábitos de emprendedor, ¿no? Que eso puede ser estudiar, por ejemplo, todos los días algo relacionado a los negocios o algo relacionado a donde uno quiere empezar a abrir su abanico y emprender, como para poder ir lentamente, digamos, ir conociendo cada vez más y poder tomar la decisión un día de saltarse, ¿no? Así que yo creo que eso es algo muy importante para la gente que quiere emprender. Y por otro lado, bueno, animarse, saber que uno no siempre puede direccionar su vida y yo creo que siempre vale la pena como que pensar y probar y bueno, ir iterando, ¿no? No quedarse cerrado y decir, bueno, si voy por ahí no puedo volver para atrás, no. Está bueno intentar, probar, fallar y desde ahí ir como que armando tu carrera y viendo qué es lo que más te gusta, ¿no? Pero eso yo creo que son de las cosas como que más importantes al momento de emprender.
Sí, oye, es súper importante todo lo que dices y me quedé con algo que lo dijiste al principio, que es el saber el más sobre el desarrollo, ¿no? Porque no todo es el desarrollo, ok, tienes una vida, generas un producto, pero después viene temas de logística, temas de marketing, temas legales que también tienes que poder aprender para poder sacar adelante ese producto. Y en mi experiencia me ha pasado algunas veces y creo que ya lo aprendí en su momento. Tuve la oportunidad también de crear pequeños productos que al principio, ok, nos reuníamos los desarrolladores, chévere, la idea funcionaba, lo desarrollábamos, listo, pero después la parte logística, ahí es donde me puse a pensar y dije, no, tengo que aprender mucho más otras cosas que no solo es la parte técnica, ¿no? Tal cual, es que es tal cual. En su momento a mí lo que me pasó mucho y bueno, fueron de los fallos que tenía al principio, que bueno, son necesarios, es eso, entender que y mismo cuando empezás a tomar roles importantes de tecnología, capaz que no es un emprendimiento que estás haciendo, pero estás haciendo con un compañero, con un colega, con alguien que vio que eras muy bueno programando y quería emprender contigo, de empezar a ver que la programación es mucho más allá, o sea, el emprender es mucho más allá de la programación y está bueno tener todo el contexto de negocio, de ejecución, de hábitos y todo. Entonces es algo que cuando empezás a despegarte, empezás a ver mucho de lo que conlleva una organización. Y bueno, es algo que está súper rico poder entenderlo y estudiarlo y conservarlo a lo largo del tiempo como para poder entender que bueno, la programación y el emprender no son cosas distintas, ¿no? Como que mismo si sos programador estás dentro de un emprendimiento, entonces yo creo que son temas que está bueno, cual sea el camino que uno tome, considerarlos, ¿no? Ok, súper. Oye, y para ir cerrando este tema, me gustaría saber si en base a tu experiencia crees que para un emprendedor el fallar está ahí, o sea, va a estar sí o sí ahí y es algo que cualquier emprendedor debe pasar en su vida para poder aprender. ¿O crees que hay la posibilidad de lanzar y meter un golazo a la primera? Yo creo que podría ser, podrías tener suerte y pegarla a la primera, de verdad. Pero bueno, y si sentís que le estás pegando a la primera, yo creo que está bueno. Inclusive te diría que si estás pegando a la primera, capaz que podés hacer algo para no pegarle a la primera y un poco más, y poder avanzar un poco más para equivocarte. Yo, por ejemplo, con los equipos de que, bueno, sean de emprendimiento o no, siempre hablamos de que está bueno equivocarse todos los días, de cosas distintas, de cosas nuevas. Yo creo que la experiencia es parte del recorrido, inclusive en cualquier arista de un desarrollo profesional en el que tengas. Y en emprendimiento sí, hay muchos fallos porque es normal fallar, porque bueno, nada, por ejemplo, a mí lo que me pasó al principio fue en uno de mis primeros emprendimientos, yo entré como en la cabeza de ingeniero, con la cabeza de tecnología, y bueno, uno va aprendiendo de eso, como bueno, iba a hacer un producto y tenía que hacer un pitch para un inversor, por ejemplo, y decía, bueno, me concentro en el producto y todo lo demás de evaluación de mercado lo hago porque lo tengo que hacer. Pero bueno, al final terminaba con un producto que tenía una escalabilidad tremenda, tenía un diseño de software tremendo, pero después como que no cumplía una necesidad del mercado, ¿no? Entonces el producto podía estar muy bueno, pero nadie lo compraba. Entonces yo creo que ese tipo de fallos justamente dependen de dónde vengas, si de tecnología o de negocios, por ejemplo, pero es normal que, bueno, cuando alguien arranque se enfoque mucho en la tecnología y después poco a poco se vaya dando cuenta que bueno, al final de todo es una organización, sea con fin de lucro o sin fin de lucro, pero hay que armar una organización, un equipo que tenga todas esas aristas como para darle valor a ello. Así que yo creo que estaría muy bueno que se meta el gol a la primera, pero es normal fallar y si no fallas en el emprendimiento, fallarás internamente y es como que parte del proceso de experiencia de un profesional, ¿no? Súper, súper, Mauricio. Bueno, pasando al siguiente tema, que es prácticamente de igual forma de tu experiencia, me gustaría saber cómo fue evolucionando el aprender lenguajes de programación. ¿Cómo empezó en un comienzo y al día de hoy, claramente con todo lo que has contado de tu experiencia, cuál es el que más tienes de afinidad, ¿no? Y bueno, yo desde un principio me encantaron las tecnologías cross-platform, ¿no? Yo estuve muy, Ok, muy enamorado de esa idea de tener tecnologías que no te hagan hacer una y otra vez lo mismo. Por eso mi primer trabajo fue en esta tecnología low code GNexus. Y siempre tuve como una pasión bastante grande con este tipo de soluciones y tecnologías que evitaran el retrabajo y enfocarse más en solucionar un problema. Porque al final de todo es solucionar un problema, ¿no? A través de herramientas que son líneas de código y a través de un producto que está creado por if, while, else, for y muchas otras cláusulas, pero bueno, es resolver algo, ¿no? Entonces yo creo que al principio siempre tuve esa parte de cross-platform,
Después trabajé mucho en la parte de Node.js y de infraestructura con AWS. Y esa parte también fue una parte importante en mi carrera porque, bueno, generaba toda la parte de backend que tuvo un impacto fuerte para lo que es el entendimiento de un sistema, de cómo funcionaba abajo, no a bajo nivel, pero la otra parte, ¿no? La parte de abajo del iceberg. Entonces, bueno, toda esa parte como que me gustó muchísimo. Y bueno, al final Flutter lo conocí, la tecnología con la que trabajamos hoy, la conocí cuando estaba saliendo de la beta, y desde ahí dijimos, bueno, yo estaba hablando con otra gente y dijimos esto va a ser algo grande. Y bueno, y ahí empecé a agarrarle bastante cariño a la parte de vuelta de cross-platform y desde ahí trabajamos con Flutter, hicimos varios proyectos y bueno, desde entonces empezó a crecer cada vez más. Al principio era un poco más complicado porque la gente no conocía tanto la tecnología, pero bueno, tuvimos un lazo, digamos, si queremos llamarlo de forma un poco más romántica, pero bueno, una conexión con lo que quería hacer el equipo de Flutter y con el producto. Y con lo que yo creo que es el futuro, digamos, de software y las tecnologías a dónde van. Que bueno, desde ese lazo fue que empezamos a trabajar. Bueno, yo al principio de Somnio estaba como Flutter Developer. Yo siempre hago el chiste de que bueno, nos fui el primer Flutter Developer y le enseñé el CTO a Gianfranco Papa, que bueno, hoy en día es Google Developer Expert en Flutter y bueno, es bastante reconocido en la comunidad y siempre dice que le enseñé mal Flutter. Porque bueno, él es súper sabido y experiente en el tema ahora, hoy en día, pero bueno, desde ahí que empezamos a trabajar con Flutter con el resto de mis socios y bueno, hoy en día fuimos creciendo y bueno, me gustaría programar más de lo que hago hoy en día. Hoy programo los fines de semana para hacer algún proyectito chico y divertirme, porque sí, nos divertimos con esas cosas, así que bueno, eso fue un poco mi trayectoria más a nivel de programación, ¿no? Hoy en día intento en todo un poco para ver qué hay en la vuelta y mantenerme actualizado. Pero sí, antes solía estar mucho en la parte de backend y después en Flutter y en cross-platform. Súper, súper, oye. Y no quiero pasar de alto un saludo para nuestro amigo Gianfranco, que próximamente lo tendremos aquí en The Blocos. Ahí va una premicia. Y bueno, otra pregunta que te quiero hacer es justamente sobre este framework llamado Flutter, que tú como un encargado de una empresa, que uno de sus principales productos es Flutter, me gustaría saber tu perspectiva. ¿Qué pasó el año pasado? Después de que se lanzó este mito, hubo mucha controversia en X, anteriormente Twitter, de que el equipo de Flutter había desistido o por ahí llegaron comentarios de que iba a morir Flutter. ¿Cómo tú mides eso en tu cabeza, enterándote de esta noticia, sabiendo que principalmente, bueno, uno de los productos grandes de tu empresa es Flutter? Es una pregunta y es un tema que sale recurrente. Te diría que desde los comienzos de Flutter, muchos factores que terminan generando esto de que todos los años recibimos el Flutter va a dejar de existir, Flutter va a dejar de existir, ¿qué va a pasar con Flutter? Es como que está esa parte, digamos, de la gente que bueno, pasa algo y es normal, sumamente normal y natural. Así que bueno, es algo que a Flutter le ha pasado desde los inicios. Pero bueno, yo creo que nosotros siempre hemos tenido como bastante estudio en esto. Yo creo que la experiencia también, un poco, al menos en nuestra opinión, digamos, a nivel directivo de Omnio, siempre hemos visto a Flutter como una herramienta que está resolviendo problemas muy bien y bueno, hemos trabajado con nuestras tecnologías y siempre tuvimos bastante fe a la misma. Y yo creo que un poco Flutter está muy bueno y es un lenguaje de programación, es un framework, digamos, que bueno, ayuda un montón. Al final del día es programar. Yo creo que bueno, respondiendo un poco a la pregunta, me parece que desde el principio ha estado estos mitos que salen cada tanto, inclusive hace poco también, pues se vuelven los temas de que bueno, Flutter va a seguir o no. Y yo creo que nada, que la tecnología viene creciendo un montón, siempre el equipo de Flutter fue muy transparente, la comunidad está muy activa, ellos están muy activos, hacen un montón de contenido, lo mantienen. Así que yo creo que bueno, es algo que sinceramente no fue algo que nos preocupó en ningún momento y se entiende las incertidumbres que tienen a veces los desarrolladores y la comunidad tecnológica, porque bueno, la historia de la tecnología ha pasado y es algo que sí, que puede pasar. Pero en nuestro caso siempre estuvimos muy enfocados en lo que es resolver problemas también a través de la tecnología. Entonces yo creo que es una mentalidad que nos acompaña y hace que Flutter siempre comentamos internamente, o sea, buscamos estar enfocados en la tecnología, muy buenos en ella, proveer ese servicio de calidad, de valor, pero bueno, al final del día tenemos que considerar que Flutter lo que logra es
una visión de tener un código fuente en múltiples plataformas, compilar, digamos, a ellas, pero lo que quiere es resolver el problema de no hacer una y otra vez lo mismo en distintos lenguajes de programación. Entonces yo creo que cuando uno se mentaliza que también es experto en ser eficientes y demás, yo creo que no deja de existir ese miedo de tener la dependencia en una tecnología. Lo que me refiero es que con las buenas prácticas, digamos, y el mindset de decir, bueno, esto es una tecnología que nos ayuda a esto y demás, el día de mañana, pase lo que pase, te prepara para resolver problemas porque siempre tuviste esa mentalidad, ¿no? Así que no Súper, sé si súper, Mauricio. responde. No, no, súper, chévere, chévere. Oye, vamos a pasar al siguiente tópico del podcast y es prácticamente hablar sobre el desarrollo de software y la AI. Y sobre esta respuesta a este mito que hoy en día está sonando bastante, que es si la inteligencia artificial hoy nos reemplazará. ¿Qué piensas de esto? Bien, bien, es un lindo tema ese, ¿no? Es un tema que está en todos lados y todos los programadores tenemos miedo un poco que pase eso. Yo, la verdad, he tenido esta charla con muchas personas. Yo creo que hay muchas posturas de esto. Al menos la mía es que, bueno, y la de varias personas, es que las herramientas en general a lo largo de la historia nos han ayudado a automatizar trabajo que, bueno, desde la revolución industrial, no quiero ponerme histórico porque además no sé mucho, pero bueno, desde ese entonces ya se ha buscado como, bueno, desde entonces, de antes, ¿no? Automatizar trabajo, hacer trabajo más eficiente, crear más valor. Entonces, yo creo que sí hubo un boom, obviamente, de que lo conocemos todos. Y bueno, creo que a veces los programadores es algo nuevo, ¿no? Porque antes, hace unos años, estábamos nosotros automatizando un montón de cosas y creando sistemas bueno, hacer más eficiente el trabajo de otras industrias. Y ahora también hay una herramienta, un concepto, porque ya es más que una herramienta, es un concepto, porque tiene un montón de aristas, lo que es AI. Y bueno, nada, ahora sí nos empieza a tocar y a veces preocupar un poco, pero yo creo que, a ver, el AI, Machine Learning, todo lo que es relacionado a esto, yo creo que lo que nos ayuda es hacer nuestro trabajo más eficiente. De hecho, en Somnio ya utilizamos AI para ser más eficiente, desde obviamente herramientas como OpenAI, GPT, Cloud, estas herramientas ya nos ayudan a suplantar y a responder dudas de programación y poder hacer más efectiva la programación, a pesar de que nosotros al final del día lo que probamos son horas de desarrollo, entonces es un poco tricky, ¿no? A veces como vendes horas de desarrollo y bueno, igual estás reduciendo las horas de desarrollo. La mentalidad justamente de solucionar un problema y hacerlo más eficiente, que es la que comento que lo que nos llevó a Flutter y lo que nos hace hoy en día seguir creciendo en esa parte, es lo que nos permite decir, bueno, usemos esta herramienta porque nos facilita el trabajo y bueno, usamos GPT para poder crear unit testing o resolver dudas en general de desarrollo o de algoritmos que tengamos que solucionar y después otras herramientas como dije Copilot que también nos ayuda mucho a toda la parte de la generación de código, ¿no? Entonces yo creo que en general la AI nos está haciendo más eficientes y bueno, internamente siempre promovemos no solo en el equipo de programación, sino que en los otros equipos de, bueno, intentar de automatizar el trabajo que sea un poco más manual a veces o que se pueda hacer más eficiente con una herramienta antes de que alguien nos automatice por nosotros, ¿no? Así que eso es algo importante que creo que se tiene que utilizar. La herramienta está para utilizarse, como antes existieron y empezaron a crearse otras herramientas para ayudarnos a programar y para poder a crear soluciones. Bueno, ahora hay una herramienta que es muy potente y hay que abrazarla y bueno, entender que yo siempre lo separo, ¿no? Como una cosa es ser programador y otra cosa es desarrollador de software. Para mí, el programador sí hace líneas de código y bueno, las escribe y pica código, como decimos acá. Pero bueno, el desarrollador de software también es alguien que no tiene por qué ser quien el que programa las líneas de código, sino que desarrollar un software. Entonces, yo creo que el mundo está yendo mucho para ahí, para resolver problemas. Y creo que siempre va a estar la componente técnica, obviamente, de entender lo que es la AI, de bueno, nuevos roles que se están creando, como prompt engineer, data science, que está creciendo cada vez más. Así que yo creo que también se están abriendo nuevas oportunidades para desarrollarse. Y bueno, yo creo que mientras todos los desarrolladores de software mantengamos esa mindset de enfocarnos en solucionar un problema eficiente y no de por qué estar escribiendo líneas de código todo el tiempo, yo creo que uno nunca va a ser, digamos, suplantado en ese sentido. Así que bueno, eso es una parte, ¿no? Y la otra parte yo creo que también hay mucho tema y mucha gente hablando de, bueno, esto que va a pasar en unos cuantos años y yo creo que está
todos estos temas de que, bueno, exceden la pregunta que me hiciste, pero yo creo que son de acá a bastantes años y lo que uno se tiene que enfocar es cómo dar más valor en el trabajo que está haciendo hoy o en la profesión en la que está y lentamente eso con el mindset correcto lo va a ir llevando bueno, nunca va a quedar deprecado, digamos, ¿no? Siempre está dando valor y generarlo en el lugar en el que esté. Genial, genial, Mauricio. Totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Oye, démosle un poquito la vuelta a la pregunta y me gustaría saber qué piensas de esas ciertas empresas que no se actualicen con la AI en el futuro. Y yo creo que una vez la parte de AI tiene bastantes aristas, ¿no? Yo creo que la parte de automatización mediante AI, con con Make, con Zapier, con todas estas, yo creo que es algo que sí lo tienen que realizar porque, bueno, es algo que yo creo que no es que queden suplantados o se queden atrás, pero sí lo que les va a ayudar a ser más eficiente en todo lo que es la operativa de la empresa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, intentamos que cada área hoy en día que tenga herramientas de AI que ayuden a automatizar, es como que objetivos que tenemos del año y estar actualizados. Porque sí, yo creo que uno hoy en día es algo que lo excede. La AI está ahí, está solucionando problemas y cuando estás en una organización, siempre en una empresa, en una compañía, siempre por lo general hay competidores y los competidores están haciendo las cosas de manera más eficiente si no estamos usando AI, así que es algo que lo tienen que empezar a incorporar, ¿no? Por eso ahora hay más organizaciones que se están también dedicando a ayudar a empresas a la automatización, a utilizar estas tecnologías nuevas como herramientas para apalancar, digamos, la operativa de sus negocios. Así que sí, siendo a la respuesta en concreto, yo creo que es algo necesario. Es difícil decir, ¿no? Porque depende de cada caso si va a quedar deprecado o no la empresa. Yo creo que no, que no vamos a llegar a ese punto tan extremista, pero sí es algo que hay que incentivarlo a utilizarse, ¿no? Desde el valor al usuario final que puedes dar, si estás por ejemplo, en una solución digital, en un SaaS, en un producto o algo, desde de manera externa, digamos, a la gente, al consumidor, hasta la manera interna, ¿no? Hacer equipo de desarrollo más eficiente, hacer equipo de people, de TA, de marketing más eficiente. Así que yo creo que sí, son herramientas que, como en el pasado tuvimos que usar las computadoras, y dar un ejemplo. Yo soy dar el ejemplo a veces muy extremista, ¿tá? Está bien, está bien. Pero sí, de tener computadoras que nos ayudaran a hacer nuestro trabajo en vez de bloc de notas y escribir a mano, bueno, esto es otra herramienta que hoy en día nos parece una locura, decir, bueno, la computadora antes no existía, ¿no? Como trabajo sin computadora, pero bueno, antes no, estaba el bloc de notas, no había computadora, o era de otra manera, y bueno, la utilizamos y hoy en día trabajamos. Entonces esta es otra herramienta que se nos pone en la mesa, y como no dejamos la computadora y la abrazamos en su momento como para poder apalancar nuestro trabajo y la organización, la compañía en la que estamos, yo creo que bueno, nada, esto es otra herramienta que nos está ayudando a hacer nuestro trabajo más eficiente y bueno, y con mayores aristas de calidad, ¿no? Chévere, chévere. Mauricio, oye, vamos a pasar al tema principal y es prácticamente hablar sobre el roadmap de habilidades clave para ser un desarrollador estrella. Y lo primero que me gustaría es que nos definas qué es un desarrollador estrella para ti. Bien. Bueno, este concepto que bueno, utilizamos mucho y es un concepto que desarrollador estrella que lo llamamos, es un tema bastante completo, tiene bastantes puntos. Yo creo que la definición de un desarrollador estrella, como al menos lo llamamos nosotros, lo incentivamos y en general intento aplicarlo en estos equipos de desarrollo, es ser un desarrollador que, bueno, cuando vos estás programando, por ejemplo, en nuestro caso, cuando estamos programando bastante Flutter, uno a veces puede tener unas skills más técnicas, de distintos, bueno, Riverpod, Block, State Management en general, algoritmos, tener toda esa parte técnica que hace un producto, digamos, de diseño de software, a nivel de performance, a nivel de calidad técnica muy bueno. Pero después, en realidad, más cuando estás dando servicios que nosotros al trabajar para otros clientes, se empieza a hacer la componente esta bueno, de salirnos no solo de lo técnico, sino de ir a la parte más de servicio, no estar enfocado en el cliente, estar enfocado en cómo nos comunicamos y demás, empieza a ser bastante importante. Entonces, nosotros lo definimos el desarrollador estrella, alguien que no solo tiene las capacidades técnicas, las hard skills, sino que también tiene la parte de soft skills. Y no solo la parte de soft skills, porque eso es algo que, bueno, durante
entrevistas lo podemos ver claramente, que se nos preguntan o cuando estamos intentando desarrollar algo, las soft skills es algo que sí, lo sabemos, está en la mesa que tiene que estar o estaría bueno que esté y desarrollarlo. Pero además de eso, las soft skills tenemos una componente importante de lo que es tener conocimiento del producto que estamos desarrollando. Entonces, ahí ya vamos tres, ¿no? Las hard skills, las soft skills, después conocimiento en el producto, que es el tercer componente que empieza a ser un poquito más nuevo para algunas personas, que es entender, bueno, dónde estoy parado en el producto que estamos creando, ¿no? Yo hace un ratito, viste, que te contaba que, bueno, uno de los problemas y los fallos que tuve cuando fui CTO de una empresa fue de decir, bueno, el producto me lo imaginaba como si estuviese si fuésemos Amazon, si fuésemos Google, y bueno, tengo que hacer una arquitectura que esté preparada para millones y millones de usuarios y el diseño de software tiene que ser lo mejor, el unit testing 100%. Y bueno, enfocarse mucho en la parte técnica. Entonces uno puede decir, bueno, soy buen desarrollador, ¿no? A nivel de hard skills, creé un muy buen producto, tiene buen diseño de software. A nivel de soft skills, me estoy comunicando bien con los stakeholders, digamos, con los interesados del proyecto, sea quien sea. Pero bueno, faltó a veces la parte del producto que puede significar, bueno, ¿realmente el producto está preparado para el objetivo del producto es que sea escalable o el objetivo del producto en este momento es crear una proof of concept, por ejemplo, y hacer algo rápido, un MVP, de mínimo viable product, de lanzar algo rápido al mercado, un producto que sea bien sencillo, que tenga bugs, no pasa nada, que el diseño de software sea muy malo y demás, pero salió rápido a la luz. Entonces, esa componente de producto es muy importante porque yo sé que a veces a los programadores nos pasa y decimos, bueno, nos da un poco de cringe, ¿no? Hacer algo con bugs, que tenga un mal diseño de software, todo metido en una carpeta, miles de líneas de código en un módulo, es algo que si lo vemos decimos que feo que está, pero bueno, al final de cuentas hay que entender el producto, capaz que quiere lanzar algo para la semana que viene, entonces hay que a veces entender en dónde está el producto y no solo entenderlo, sino que respetarlo, ¿no? Porque a veces yo veo a muchos programadores que, bueno, luchan con esto de, bueno, pero queremos hacerlo con calidad o rápido y hay que enfocarse en la calidad. Y bueno, a veces tenemos esas charlas con los programadores y decimos, mira, el cliente en el que estamos es una startup, quiere lanzar algo rápido, no pasa nada si tiene bugs, no te preocupes, lo podemos ver después. Ellos lo que quieren hacer ahora es lanzar algo rápido Validarlo. Validarlo, exactamente. Validarlo y tener lo que se llama Product Market Fit, de ver si entra en el mercado en el que están haciendo. Y después vamos a hacer un refactor donde nos prepare para la escalabilidad. Pero ese feedback, además de que tienen de los productos una vez que se lanza por la parte de los usuarios, es muy importante para los founders, digamos, del producto. Entonces, en productos más chicos, a veces la velocidad prima en lo que es la calidad, porque bueno, la calidad va a venir después. Entonces, a veces este desarrollador estrella, la parte de producto es importante que la tenga porque le va a permitir asesorar mejor y poder trabajar mejor en el contexto en el que está, ¿no? Y más cómodo. A mí me pasó cuando arrancaba que trabajaba en una startup para un proyecto en donde estaba en el KPMG y bueno, lo que pasaba, yo a veces me frustraba porque decía, este producto quieren hacerlo rápido y no estamos pudiendo hacer las buenas prácticas de programación y no me siento cómodo, no es por donde va. Y a veces no entendía eso, porque bueno, no estaba tampoco a veces en un contexto donde uno está programando y no sabe lo que está pasando. Y eso a veces es frustrante. Entonces yo creo que como programador está bueno involucrarse más en la parte de producto y entender, preguntar, asesorarse, estudiar, como para decir, bueno, el producto está lanzándose o está en una etapa de escalabilidad y bueno, ya está todo armado como para que se siga creciendo en la parte de calidad. Entonces entender en dónde estamos parados a nivel de producto nos ayuda. Y luego el cuarto punto que tenemos es la parte de negocio, ¿no? Que eso está separado de la parte de producto, porque la parte de negocio es, bueno, que si estamos en una empresa, por ejemplo, de servicios, para hacer el ejemplo más fácil, bueno, estamos hablando de un negocio, digamos, que bueno, o sea, o se venden horas de desarrollo, o estamos vendiendo otro tipo de un proyecto más a nivel de fixed price, por ejemplo, Time and Materials, todos conceptos que a veces aparecen un poco extraños y ajenos a lo que es la programación. Obviamente el desarrollador estrella no se espera que tenga todo ese conocimiento de lo que es el negocio, pero sí está bueno saber en qué marco uno está parado, ¿no? Porque yo creo que eso ayuda también a tomar decisiones y estar junto a la parte de negocio. Que yo creo que es algo que se trabaja en equipos de desarrollo ágiles o en otros equipos de desarrollo. Se puede preguntar, se puede saber, se puede consultar y averiguar y demás con el equipo como para poder saber
los objetivos finales del negocio, ¿no? La visión en la que tiene, en qué se quiere convertir, que esto después termine ayudando y asesorando en lo que es, bueno, si tenemos que lanzar una feature que lleva mucho tiempo, por ejemplo, y por qué no hacemos esto si queremos, si el negocio nos lleva a tener una visión diferente. Esas cosas se terminan siendo valoradas por el negocio porque es alguien que te está asesorando, ¿no? Entonces, no es alguien que está programando solo, que ya de por sí es muy difícil, pero alguien también que te está apoyando y asesorando porque, bueno, obviamente el de negocio a veces no sabe lo que es programación y viceversa, entonces está bueno empezar a mezclar todo eso. Y bueno, lo que generan estas cuatro, digamos, columnas de lo que es un desarrollador estrella, digamos, pues súper comillas, ¿no? Es un concepto que de ningún libro ni nada, es sumamente para poder, como que suena rockstar, ¿no? Suena bien, es un buen concepto marketingero. Pero sí, lo que genera estas cuatro verticales a nosotros nos pasa internamente desarrolladores que, bueno, no solo son muy buenos técnicamente, sino que se mueven en lo que llamamos en toda la cancha, por tener estas cuatro columnas bien sabidas, ¿no? Entonces, hay veces que un desarrollador termina, por ejemplo, al entender el negocio, por ejemplo, la cuarta columna que hablábamos, termina, por ejemplo, diciendo, bueno, mira, yo justo estaba hablando con tal persona y la conozco y es muy buena y me gustaría trabajar con él, creo que aporta lo que es, o sea, lo he visto trabajar, es muy bueno, aporta para el equipo y bueno, termina recomendando a alguien o termina diciendo, mira, conozco esta herramienta para crear landing pages a pesar de que está, por ejemplo, full enfocado en programar en mobile, capaz en Flutter, pero bueno, esto lo descubrí, lo conocí y bueno, creo que estaría bueno si queremos hacer nuestra página, digamos, más rápido. Cuando está en el otro lado del negocio, como recibe asesorías de personas técnicas que bueno, que por su día a día en el trabajo se terminan siendo estrellas por eso, porque puedes contar con ellos para cualquier tipo de desafío y sabes que bueno, que estás asesorado por ellos también, ¿no? Entonces sí, es un concepto un poco abstracto, un poco complejo de decir, bueno, cuál es el roadmap, justamente, ¿no? Cuál es el camino que tengo que seguir para poder ser ese desarrollador estrella, pero en palabras y en términos conceptuales es alguien que se puede manejar en toda la cancha, digamos, en el equipo en el que está, un team player también se puede ver de esa forma. Así que bueno, eso sería un poquito lo que es la definición de desarrollador. Súper, Mauricio. Oye, ahora me entra una duda. Para las personas que nos están viendo o nos están escuchando en este momento y tal vez están en el mundo del desarrollo o capaz están empezando en el mundo de la programación, ¿cómo crees que sería ese roadmap, pero para adquirir estas habilidades? ¿Cómo un desarrollador común puede ir creciendo y teniendo la oportunidad de tal vez de aprender un poco más de producto, tal vez un poco más aprendiendo sobre negocio, entre otras? Bien, eso es una buena pregunta y es una pregunta que a veces depende también de en qué vertical o industria uno se encuentra, ¿no? Yo creo que empezando por algo muy atrás, que créanme que, bueno, es algo importante, que creo que lo considero como una de las cosas más importantes, es crear el hábito bueno, estar aprendiendo continuamente, ¿no? Que uno puede decir, bueno, sí, obvio, pero bueno, si no tenemos esa parte es como, por ejemplo, decir, bueno, quiero empezar el gimnasio, ¿no? Quiero convertirme en esto, pero si uno no tiene el hábito de ir todos los días, capaz que, por más de que tenga el objetivo de ser desarrollador estrella o tener una mejor salud, todo el estado físico y demás, si no, uno no tiene el hábito de ir todos los días al gimnasio, como que difícilmente cubra esa meta, ¿no? Entonces yo creo que todo empieza en lo que son los hábitos. Hay muchos libros de esto. Yo personalmente recomiendo uno que me gusta mucho, que lo leí hace varios años, que es Hábitos Atómicos. Yo creo que es un libro que ayuda mucho a empezar a entender cómo se crean los hábitos y cómo destruir ciertos hábitos. Porque está bueno también como para decir, bueno, si me quiero aprender y enfocarme en un plan de carrera y lograr ser de esta forma, está bueno crear y destruir ciertos hábitos como para poder tener, digamos, una base sólida como para poder aprender, ¿no? También yo creo que uno también tiene que entender por qué quiere ser desarrollador estrella, que bueno, también hay otro libro que se llama Start with Why, de Simon Sinek, que está muy bueno porque, bueno, te ayuda a entender un poco internamente de por qué querés llegar a tal. Entonces, podría hablar bastante de todo esto, pero no quiero desviarme de la pregunta, pero me parece, sí, sumamente importante porque estos son como que la base que hace que nosotros podamos ser desarrolladores estrella o podamos hacer cualquier cosa en la vida, ¿no? Haciendo un poco también de romanticismo en todo lo que queramos lograr. Entonces yo creo que uno tiene que empezar con eso, en poder organizarse uno como para lograr esa meta que tiene, ¿no?
Entonces, un programador, digamos, si ya tiene la parte técnica, yo creo que bueno, ya cuenta con un montón, ¿no? Porque, bueno, podrían ser gente que quiere empezar la programación. Pero, bueno, si ya sos programador, como me contabas, en ese escenario yo creo que lo más importante es empezar con la curiosidad, ¿no? Empezar a preguntar, empezar a involucrarse, empezar a intentar entrar a reuniones. Por ejemplo, si estamos en un entorno de trabajo, entrar a reuniones que a veces uno no entra o escuchar y preguntar con el project manager, digamos, si están, o el product owner, como sea el equipo en el que está, y empezar con la curiosidad. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y bueno, eso como que le empieza a dar un poco de entendimiento más allá de lo que es bueno, la parte de lo que está trabajando, la parte de los hard skills, ¿no? Entonces, bueno, eso como primero, como empezar a ser curioso. Yo creo que lo primero en realidad es la parte de tener los fundamentos, ¿no? Los fundamentos de una vida, digamos, de continuo aprendizaje, como es los hábitos y demás. Segundo, bueno, empezar a ser curioso. Tercero, mantenerse, digamos, sí estudiando las hard skills, empezar a estudiar un poquito más de lo que uno tiene como carencias a nivel de las soft skills, que eso es distinto para cada uno, ¿no? Entonces, puedo ser, si lo que me falta un poco es, por ejemplo, ser más comunicativo, soy un poco más reservado, me cuesta un poco salir a hablar y presentar mis ideas, bueno, empezar a entender y desarrollar esas skills, ¿no? Sea a través de lectura, que bueno, yo soy muy fan de la lectura, entonces siempre termino recomendando leer, pero bueno, también a través de enfrentarse a esos momentos que a veces no son tan cómodos, pero justamente son los que nos llevan a hacer el embrace, ¿no? Perdón, en Spanglish, que me sale todo el tiempo, pero bueno, empezar a abrazar, digamos, toda esa parte de lo que me saca de la zona de confort, que es un poco cliché, pero es real. Están libros de psicología, en que bueno, uno cuando quiere resolver algo que bueno, le tiene un poco de distancia y no es bueno, hay que estar más en contacto con él para que se vuelva una naturalidad, ¿no? El hábito de tener constantemente enfrentarse a eso. Entonces, creo que uno tiene que entender un poquito, por eso de Start with Why y esto que hablábamos, de entender por qué quiero mejorar esto, qué es lo que me está faltando, y desde ahí ver cuál es el mecanismo, asesorarse con las personas que están alrededor, como para poder, con los líderes que son muy buenos en esto, como para poder desarrollar esas skills. Y por ejemplo, en mi caso, cuando yo arrancaba, quería mejorar la parte de comunicación y empecé a dar un poco más de clases, ahí fue que entré en la parte de profesor en la facultad. Y bueno, ahí empecé a mejorar la parte de, bueno, de explicar conceptos más complejos a la gente que capaz que no sabía tanto, entonces ahí mejoré un poco la parte de comunicación, ¿no? Y así como, bueno, como soft skills tenemos millones, yo creo que es cuestión de estudiarlas, entenderlas primero y crear hábitos para poder ir mejorándola. Y bueno, después la parte de seguir en el camino de desarrollador estrella, yo creo que un componente muy importante en la parte de producto es empezar a estudiar las distintas, bueno, metodologías que hay, qué es lo que hace un buen producto de un mal producto. Yo creo que no hay cursos específicos para eso, sino que está bueno darle el encuadre de lo que uno está trabajando, ¿no? Por ejemplo, si estoy trabajando en una empresa de servicios, si estoy en un producto, por ejemplo, de healthcare, entender, bueno, qué es lo que hace un producto, ¿no? ¿Cuáles son las componentes? Y desde ahí uno va entendiendo para, bueno, un producto de healthcare hay distintas compliance, por ejemplo, tienen que tener ciertas características, y entender un poco el producto en el que está trabajando para poder materializarlo más a un ejemplo, ¿no? Y esa parte, cuando uno empieza a estudiar de productos, se empieza a encontrar con muchas componentes, desde, bueno, de crear un product market fit, de crear un producto que sea fácil de usar, empezar a entender un poco la parte de UX UI, por ejemplo, que es algo que nos toca muy de cerca, ¿no? Esta es la parte Sí. de diseño, por qué estamos creando las interfaces que estamos creando, quién las usa. Entonces, bueno, nada, empezar a estudiar del producto en donde uno está. Y después el último, yo creo que porque va en ese orden, ¿no? No, el roadmap se va creando de esa forma. Yo creo que el último es, para poder entender más la parte de negocio, hay que seguir siendo curioso, digamos, intentando generar charlas con gente de la organización y entender qué es lo que hacen. Durante un almuerzo o un café, poder hablar con gente de marketing, con gente de comercial, con gente de distintas áreas y empezar a entender cuáles son su trabajo, cómo aportan. Por eso la curiosidad era uno de los componentes que mencionaba, porque uno empieza a ver y entenderlo porque está en el contexto en el que está trabajando, ¿no? Porque después libros, cursos y demás se pueden encontrar en muchos lados, pero yo creo que enfocarse en esa parte de dónde estoy y entender qué están haciendo mis compañeros nos ayuda a desarrollar esas skills.
Y bueno, después como último, creo yo que, bueno, para terminar ese roadmap es estar intentando recolectar feedback a cada rato, ¿no? El líder decirle, mira, yo quiero aprender de esto, quiero aprender de esto para dar más valor y bueno, decir, bueno, cómo estoy, cómo vengo, cómo me puedes ayudar y yo creo que cualquier líder también tiene, bueno, y si estamos dentro de un liderazgo sano, digamos, nos puede ayudar a generar todas estas skills y poder darnos feedback de cómo venimos con esto. Así que bueno, nada, la parte de retroalimentación es algo y de retrospectiva también es algo importante como para poder ir generando eso. Así que yo creo que es muy importante todo esto de tener, en resumen, de tener la parte de dónde estoy y entender que las componentes de en dónde estoy como para poder empezar a desarrollarnos más en otros lugares que no son la programación. Y que en el día de mañana, si me cambio de organización eh, o el producto, digamos, hay ciertas cosas que vas a haber aprendido por generar ese ejemplo, digamos, y en ese contexto que van a ir cambiando las variables, pero las variables, ya siendo un poco más técnico, van a ser las mismas, ¿no? Solo que vas a cambiar el valor, pero ya la estructura, el algoritmo y demás lo vas a haber aprendido por animarte y ser curioso en entender en dónde estás parado y bueno, tener ese feedback del líder o de quien sea como para poder ver cómo te estás desempeñando y ver cómo estás aprendiendo y desarrollándote en ese contexto, ¿no? Está bien, súper, súper, chévere, chévere. Mauricio, vamos a pasar a la última pregunta del tema principal, que sería ¿por qué? ¿Por qué destacar como un desarrollador estrella? ¿Cuál creerías que sea la principal ventaja y el consejo que le darías a las personas que no están viendo y tú les dijeras, oye, necesitan ser un desarrollador estrella para... Ujú. Es una pregunta que yo creo que a veces es difícil de entenderla. Yo me haría la misma pregunta, de hecho me la hice, digamos, cuando te contaba, viste, que este momento donde uno a veces se frustra y dice, ¿por qué mi trabajo es este? Yo creo que un desarrollador estrella es alguien que, como hablamos, juega en toda la cancha, resuelve problemas en todos lados, entonces justamente es alguien que los líderes, el resto del equipo lo ven como alguien que aporta mucho valor y los ayuda también. Los no técnicos les ayuda con partes técnicas. Entonces, yo creo que el desarrollador estrella es cada vez más importante porque estamos en un mundo donde está, bueno, como hablábamos, la parte de AI está automatizando un montón de cosas, entonces resolver y jugar como un jugador de equipo justamente hace que se mantenga el valor en el tiempo. Y luego, a nivel de performance, digamos, cuando uno está creando un producto, tener todas estas componentes le va a permitir generar decisiones a nivel a la hora de desarrollar código que van a generar más valor y por ende su trabajo va a ser mejor, digamos. Entonces, yo creo que esta componente es algo que cada vez crece más porque, bueno, es algo que se necesita y más inclusive en startups, que son empresas, si estás trabajando en productos chicos que necesitan esa asistencia, capaz que en empresas más corporate uno termina haciendo una tarea y el foco es ahí, pero bueno, cuando quiere resolver problemas en empresas un poco más, en etapas más tempranas del ciclo de vida del producto, de la organización, termina siendo muy importante como para generar un mejor trabajo, ¿no? Así que yo creo que esa es una parte importante porque uno cuando escribe una línea de código está representando una necesidad de producto y de negocio. Entonces es importante tenerlo, la línea de código, no solo saber cómo escribirla, pero sino qué es lo que representa eso. Así que puede ser un poco profundo, pero en pocos meses de trabajo y de estudio uno creo que se termina dando cuenta y créanme que a nivel de organización los desarrolladores de estrella destacan. Son gente que lo quiere todo el mundo porque esta persona siempre me ayuda, es un genio y lo escucho en distintas áreas de la empresa, ¿no? Al estar con distintos equipos lo escucho que pasé por el pasillo y me recomendó esta herramienta para lograr esto y esto otro. Entonces son gente que son muy queridas en la organización por el valor que dan, más allá de la línea de código, que obviamente no es menor, pero bueno, ayuda como a trabajar más horizontal. Genial, genial Mauricio. Bueno, continuando con el podcast, vamos a seguir con el siguiente tópico. Y es prácticamente una pregunta que he empezado a hacerla en esta segunda temporada. Y es, ¿qué le dirías al Mauricio Pastorini de hace 10 años atrás? Le diría hace 10 años, ¿no? Bueno, un poco todo lo que venimos hablando es algo que le diría, de, bueno, no enfocarse sumamente en la tecnología, sino que en entender todas las otras componentes. Yo creo que le diría también de crear buenos hábitos, empezar a entender esta componente que, bueno, uno piensa que va por otro lado, pero no, es algo que los hábitos nos crean y nos construyen y hacen que lleguemos a las metas. Y bueno, y enfocarse un poco también en la especialización. Yo creo que especializarse en algo está bueno
y mantener como esa parte de sí, experimentar distintas cosas, pero especializarse en algo también como para poder también generar valor por ahí. Y bueno, empezar a tener como que ese conocimiento y esa apertura a entender en dónde uno está parado, a entender dónde está el equipo en el que se encuentra trabajando, dónde quiere llegar. La pregunta hace 10 años, preguntarme si me imaginaba estar acá hace 10 años y decir, bien, hoy por ejemplo también diría, bueno, en 10 años lo hago, ¿no? En dónde queremos estar y ir creando cada camino, uno mismo, ¿no? Yo creo que cada roadmap, por ejemplo, para aprender una tecnología tenemos un roadmap, ¿no? Pero cada uno tiene que tener su propio roadmap de dónde quiere llegar. Entonces, creo que eso es importante. Así que, nada, en resumen te diría eso, como entender en dónde uno está, en dónde está trabajando, entender que no solo está escribiendo código, sino que está generando valor a una organización. Luego crear hábitos que nos permitan lograr nuestros objetivos y después crear un roadmap, también entendiendo esto el porqué de lo que queremos hacer, en dónde queremos estar, para poder uno mismo personalmente ir transitando y lograr las metas que tiene por crear su propio roadmap, ¿no? Y también le diría, creo que yo, en todo esto, de entender que los fallos son parte del crecimiento y el que no está fallando constantemente, yo creo que bueno, es porque puede dar un poco más y animarse, así que eso es algo que tiene que ser parte del día a día, el fallar. Obviamente con cosas no graves, no en una salida de producción un viernes, por favor, pero sí pequeños errores que nos hagan como tener esa parte del aprendizaje y no asustarnos, porque a veces hay muchos, no me quiero desviar de la pregunta, pero hay muchos conceptos bueno, charlas y demás de que habla de esto de que uno cuando está aprendiendo tiene que fallar todo el tiempo y si no está fallando todo el tiempo, a veces las decisiones las termina tomando el tarde porque tiene miedo a fallar, ¿no? Si fallamos todo el tiempo, creamos una mentalidad de no preocuparnos si pasa algo malo y estar preparados ante cualquier situación porque no le tenemos miedo a perder o a fallar. Entonces creo que eso también me lo diría a mí mismo hace 10 años. Genial, genial, Mauricio. Bueno, vamos a pasar al penúltimo tópico del podcast, que es prácticamente las preguntas de Dev Locos. Son 5 preguntas y bueno, ahí va. Va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Uy, mi primer pago. Sí, me acuerdo cuando tenía 16 años y lo primero que hice fue comprarme un Resident Evil, un juego de computadora. Okay. Así que no es muy inspirador, pero ese fue mi primer pago. Y con eso fue mi pago del mes, así que también no fue mucho. Genial, genial. Vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? ¿Un error? Sí. Yo diría que el error más grande fue cuando estaba teniendo responsabilidades técnicas. Yo creo que el error más grande fue cuando estaba asesorando, digamos, como freelance estaba asesorando una empresa y creamos este producto que lo llamaba un producto técnico muy bueno. La empresa se terminó, ellos estaban muy contentos conmigo y todo, pero la empresa se terminó fundiendo, porque no logró llegar a Product Market Fit. Y bueno, es algo que me quedó como tatuado en el cuerpo, esa cicatriz, porque siento que, bueno, si hubiese tomado decisiones técnicas para agilizar justamente esto que hablábamos, de que no crear un producto cool y muy bueno técnicamente, pero un producto que pudiese validar cosas que ellos querían validar, creo bueno, nada, hubiese hecho que ese producto que me encantaba además eh, creciera. Y eran además founders que yo les tenía mucho cariño también. Así que bueno, yo creo que mi mayor error fue eso, concentrarme mucho en la tecnología y no en el producto, tomando decisiones alto nivel y arquitectura importantes, que bueno, terminaron en más tiempo de desarrollo y bueno, me dejaron un poco ahí tatuado esa cicatriz. Más allá de eso, yo creo que bueno, pensar y replantearme como programador, no. Yo creo que replantearme muchas cosas en la vida, sí. Genial, genial. Vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Creo que te voy a decir Flutter, porque tengo un cuadro acá atrás que no me deja decir otra cosa. Si no, el cuadro se me cae arriba. Así que sí, hoy en día el framework que más me gusta por lejos es Flutter. Amo la tecnología, así que si tuviese que programaría ahí el resto de Chévere. mi vida. Y ahora, démosle la vuelta a la pregunta. Si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué?
Yo creo que sí, esa pregunta me van a perseguir los desarrolladores acá. Si no aparezco mañana, capaz que es por esta respuesta. Pero yo creo que PHP, ¿qué crees que te diga? Kevin, sí. No, es algo que no podemos salir, pero siempre está. Chévere. Vamos con la última. ¿Qué es lo más Ujú. raro o inesperado que has encontrado en el código de una persona? Ay, si hiciera más memoria, seguro que me acuerdo de alguna. Vi de todo, la verdad. Cosas que no estoy muy orgulloso. Pero bueno, sí, una vez vi un chat entre dos personas bueno, en el equipo, y era como, estaban hablando a través del código, pero comiteaban esos códigos. Entonces fue como que Wow. charlas, como si fuese un Slack a nivel de logs. Entonces, cuando yo estaba viendo los logs, estaba como líder técnico, veía una charla y yo decía, Terminator. No sé, se estaban hablando de la computadora, ¿qué pasó? Y cuando me di cuenta eran logs que nada, estaban contestándose entre sí ciertas cosas y usaron de canal de comunicación un código. Wow. Eso es nuevo. Pero sí, nuevo, ¿ya? Nadie le pasó. Ok. Chévere, chévere, Mauricio. Bueno, y vamos a seguir con el último tópico, que básicamente es que nos ayudes con un consejo para la gente que quiere empezar a programar. Un consejo para los que quieren empezar a programar es, bueno, anímense, eso primero que nada, láncense. Yo creo bueno, toda esta charla que tuvimos, Kevin, ayuda mucho bueno, a empezar estos nuevos desafíos. No hay que pensar a largo plazo, solo. No, yo, al principio parece algo abrumador. Toda la gente que quiere empezar a programar, información, documentación por todos lados. Yo les diría bueno, en general intenten aprender a programar algo nuevo, una tecnología nueva, no como Flutter, digamos, bueno, es nuevo, pero no tan nuevo, obviamente, pero bueno, animarse a estas nuevas tecnologías, algo que también coincida con que los motive, ¿no? Yo creo que un consejo que les puedo dar es hacer un análisis inicial, estudiar a nivel general con contenido que pueda haber en todos lados de qué es programación, cómo es la vida de un programador, y entender si es algo que machea con lo que uno quiere, y después empezar a experimentar, animarse a crear algo propio, algo por su lado, ver cuál es la tecnología que va o cuál es la vertical de tecnología que va más con uno, ¿no? Hay desde más low code, por ejemplo, que es, bueno, pero se puede programar en low code, pero tiene un enfoque más de crear cosas rápidos y no tanto en algoritmos, hasta crear, bueno, en C++, que es ya muy bajo nivel, así que entender un poquito qué tipo de perfil uno es, ¿no? Y el por qué quiere hacerlo. Así que nada, tirarse, fallar, hay siempre vuelta atrás, así que creo que el consejo es entender hacia uno mismo y ver qué es lo que va más con uno, para entender cuál es la tecnología también que le va a gustar más. Y también crear algo rápido como para justamente poder empezar a dar valor y mostrar el valor y que eso genere una atracción y se genere una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Y ahí te lo respondo con una analogía bien chiquita y cortita, pero creo que está bueno. Que uno siempre también cuando está aprendiendo a programar, conozco mucha gente que lo empieza unos cursos y lo deja, unos meses y lo deja. Yo creo que yo tenía una banda cuando era muy chico, y lo que pasaba también cuando teníamos los ensayos es que si no tenés un lugar para performar, un concierto, un disco, lo que sea, uno tiende a perder la motivación. Entonces, yo creo que si querés aprender a programar, intentá encontrar cuál es la motivación, trabajar en algún lugar, crear un producto, hacer algo personal. Entonces eso te ayuda a que ese aprendizaje no se pierda y que sigas aprendiendo, pues querés estar ahí. Entonces, de la misma forma, la banda tiene que tener shows y discos para poder mantener la motivación. Esto es lo mismo, tenés que tener una meta, intentar trabajar lo antes posible, crear tu producto, lo que sea, pero algo que te mantenga esa motivación, porque el estudiar por estudiar, capaz que a veces eh, terminás dejándolo, ¿no? Súper, Mauricio. Oye, bueno, hemos llegado ya al final del podcast y lo primero que te quiero es agradecer por tu tiempo y por haber creado este espectacular episodio, que es el episodio 19 de la segunda temporada. Creo que hay mucho valor de conocimiento que has tenido la oportunidad de compartir para la audiencia y de verdad, por último, me gustaría pedirte, bueno, tus redes sociales o donde te podemos contactar.
Bueno, primero, gracias a vos, Kevin, por todo el trabajo, y la verdad que está muy bueno todas las entrevistas. Ha sido un placer. Y bueno, mis redes sociales es en Twitter, Mauri Pastorini, me pueden encontrar por ahí. Después en LinkedIn también, Mauricio Pastorini. Así que bueno, por ahí son los dos lugares donde genero más contenido, intento compartir y obviamente cualquier pregunta que tenga cualquier persona en la audiencia y demás me puede contactar y feliz de ayudar en lo que se pueda. Genial, Mauricio. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el 19º episodio de Dev Locos de la segunda temporada. Pero la audiencia, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.